Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Hemos estado viendo sobre lo que más queremos aspirar nosotros o deberíamos aspirar también en nuestra vida diaria. Llegar a tener una vida tal que glorifique y honre a nuestro Dios. Queremos tener vidas sabias, vidas ordenadas, vidas que nos vaya bien en diferentes asuntos, que nos vaya bien en el sentido laboral, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, en todo nuestro entorno en el cual nosotros nos desarrollemos. Y por eso que este libro es tan oportuno para nosotros, porque nos entrega un manual, nos entrega una brújula, nos muestra el camino que nosotros debemos seguir para que nos pueda ir bien en todos estos sentidos. Siempre poniendo el foco en que lo que sustenta todo esto, el soporte de una vida ordenada, el soporte de una vida que pueda honrar y glorificar a Dios, está en el temor del Señor, que fue lo último que nosotros vimos en la semana pasada. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, lo más importante, lo que le da todo el sentido, lo que le da todo el peso, lo que es el comienzo para comenzar a edificar algo que realmente sea firme, lo que puede dar un sustento a nuestras vidas, a nuestro ánimo, a nuestros planes, a nuestras familias. Y todo lo que somos nosotros, lo que le va a dar el sustento es el temor del Señor, es vivir una vida en sabiduría. Y nosotros debemos entender que todo esto siempre va apuntando a una persona, va apuntando a Jesucristo. Por lo tanto, también, en otras palabras, podríamos decir que Jesucristo es el que a nosotros pone los cimientos para tener una buena vida que pueda honrar y glorificar a nuestro Dios. Vimos que entonces el temor de Jehová es algo muy importante. No es un miedo a Dios. Miedo deberíamos sentir si es que estamos tal vez en la condición de pecado ante los ojos de Dios, si no estamos a cuentas con Él. Pero si nosotros hemos obedecido el Evangelio, si nosotros estamos sirviéndole con nuestras vidas, entonces no hay un miedo hacia Dios, hay un temor. ¿En qué sentido? Una profunda, sincera reverencia, un profundo y duradero respeto hacia la persona de Dios, toda su esencia, todo lo que Él es, hacia sus obras, toda su creación y hacia sus palabras, todo lo que Él ha dicho. Entonces nosotros como respetamos tanto, como nos interesa y valoramos tanto a Dios, todas las cosas que Él tiene para nuestras vidas, y como nosotros también le creemos a Dios, entonces nosotros ponemos mucha atención, mucho cuidado, mucha diligencia en todas las cosas que Él nos habla, porque queremos honrarle, porque para nosotros cada palabra que salga de la boca de Dios es valiosa, tiene un valor muy importante en nuestra vida y nos interesa. Y nos interesa porque nosotros llegamos a entender que Él es digno de toda nuestra reverencia, es digno de nuestro respeto, de nuestro honor y alabanza. Entonces, lo que quiero que veamos en esta mañana es hablar un poco más sobre lo que es el temor del Señor. La semana pasada hablamos un poco, ahora veamos qué tiene para decirnos Proverbios respecto a lo que es el temor del Señor. Si nosotros leemos en Proverbios capítulo 3, Proverbios 3, versículo 7, encontramos lo siguiente: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando nosotros recordamos la historia de Israel y nos vamos principalmente al periodo de los jueces, nosotros podemos encontrar que al principio del libro uno puede ver que cuando el pueblo, después que murió Moisés, fue guiado por Josué y, los llevaba hacia las tierras prometidas, el pueblo estaba siendo fiel a Dios, ¿ya? Y se mantenía bien. Pero luego de la muerte de Josué, el pueblo comenzó a morir también, y luego vino una nueva generación que no conocía a Dios, una nueva generación que no puso a Dios en sus caminos, una generación que no puso a Dios en sus planes, y que ya hacía cada uno lo que quisiera hacer. Cada uno decía, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, esto es lo que realmente tengo ganas de hacer, tal vez no está de acuerdo a lo que Dios quiere, pero me da igual. Y lo hacían. Y lamentablemente eso fue una decisión terrible porque en varias ocasiones les llevó a una muerte. Y no porque Dios les matara, sino porque como ellos habían abandonado a Dios, Dios también ya no estaba con ellos, y como sus fuerzas venían realmente de Dios,
Fueron presa fácil de los enemigos. Comenzaron a equivocar y perdieron todo tipo de sabiduría y se equivocaban en todos sus caminos. Entonces, cuando nosotros seguimos ese mismo ejemplo y somos sabios en nuestra propia opinión, es decir, nosotros nos dejamos guiar, nos dejamos orientar y tomamos decisiones de acuerdo a lo que a nosotros nos parece bien, sin considerar a Dios, entonces es una decisión muy peligrosa. Entonces, acá se nos insta a nosotros a no ser sabios en nuestra propia opinión. Sí, uno puede tener opinión, sí, uno puede tener quizás ciertas ideas, ciertos pensamientos respecto a la vida, pero es muy importante que cada pensamiento que nosotros tengamos, cada idea, cada principio que vayamos también aprendiendo en nuestro día a día, esté conforme al carácter y la voluntad de Dios, porque si no puede ser muy peligroso. Y puede ser que para nosotros tenga mucho sentido ciertas cosas, pero si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, lo más probable es que vamos a fallar en nuestra vida. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Y tenemos dos opciones. Una, vivimos de acuerdo a nuestros pensamientos, a lo que nosotros queremos y que nos parece mucho mejor, o bien confiamos en Dios y vivimos de acuerdo a sus parámetros, vivimos de acuerdo a su voluntad, porque nosotros llegamos a entender que es una persona tan buena, es el creador, Él lo sabe todo y nos ama tanto que Él sabe qué es lo mejor para nosotros y sabe mucho más que nosotros mismos qué es mejor para nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, si Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas, yo tengo la opción de creer o no creer, porque tal vez uno pueda llegar a decir, es que yo siento que esto es mejor para mi vida, es que yo siento que esto realmente me va a hacer más feliz que lo que Dios me ofrece. Pero uno tiene esas dos opciones, le creo a Dios y actúo de acuerdo a lo que Dios me dice, porque puede ser que tal vez yo le creo, pero aún así yo quiero hacer lo que a mí me plazca. Entonces, voy bajo el principio de Dios, mi sabiduría va orientada de acuerdo a la opinión de Dios, porque le temo, porque me interesa lo que Él tiene para mi vida, o bien yo decido qué hacer y yo veo lo que realmente me va a hacer feliz. Pero entonces uno tiene que asumir finalmente las consecuencias también de sus decisiones. Además, el versículo 7 dice otra cosa muy importante. Aparte de persuadirnos a no ser sabios en nuestra propia opinión, dice, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo nosotros podemos demostrar que tememos a Dios, que tenemos realmente un respeto por Él? Por esa última parte. Y apártate del mal. Una persona que teme a Dios es una persona que no va a jugar con el pecado. Es una persona que, o es un cristiano, que toma el pecado con seriedad. No lo ve como algo liviano. No lo llegamos a ver, no, si todos pecamos, es imposible que dejemos de pecar, así que, bueno, si peco una o dos veces, estará bien. Es cierto que nosotros pecamos. Es cierto que hay veces en que nosotros fallamos y no cumplimos quizás adecuadamente los mandamientos de Dios. Y Dios también sabe que nosotros muchas veces vamos a fallar. Pero eso no quiere decir que nosotros debemos tomar el pecado con liviandad, y tomarlo como algo, bueno, un pecado. No, es algo que realmente ofende a Dios y que es algo que Dios realmente desprecia y no quiere en nuestras vidas. Entonces, es importante que nosotros estemos estudiando las Escrituras y conozcamos en primer lugar cuáles son las cosas que Dios aprueba, cuáles son las cosas que están de acuerdo a su voluntad, para yo también hacerlas, y conocer cuáles cosas no están de acuerdo a la voluntad de Dios, qué quiere Dios para mi vida. Y eso demostraría realmente que respetamos su palabra. Eso demostraría realmente que nosotros valoramos la opinión de Dios, porque queremos conocer, queremos saber cómo poder agradarle realmente con nuestras vidas. Entonces nosotros no caminamos en compañerismo con el pecado, sino que huimos de él. Y cuando nosotros veamos que hay una tentación, vamos a hacer todo lo posible para huir lo más pronto de ella. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y está relacionado con lo que nosotros acabamos de ver. Que si nosotros tememos a Dios, entonces huimos del pecado, ¿cierto? Lo tomamos con seriedad. Y ahora, en Proverbios 8, versículo 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, lo primero que nosotros podamos observar, ¿qué es el temor de Jehová? ¿O cómo podríamos definir, aparte de todas las otras cosas que hemos dicho del temor de Jehová?
es cuando se aborrece el mal. Debemos entender que hay cosas que Dios ama con todo su ser, con todo su corazón. Y también hay otras cosas que Dios aborrece, que Dios odia con todo su corazón. Y nosotros como sus hijos, como personas que nos interesa conocer a Dios, debemos llegar a conocer cuáles son las cosas que Dios ama y cuáles cosas son las que Dios detesta o que Dios odia. Entonces acá nosotros vemos derechamente el mal y luego se nos describe acerca de cuáles son estas cosas malas que Dios también detesta. Por ejemplo, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Son cosas que Dios detesta. Ahora tal vez alguien puede decir, bueno, pero yo no creo que esto se refiera tal vez a alguna persona, a algún cristiano. Yo creo que estas cualidades las encontramos más en personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Sí, se pueden encontrar o se encuentran en este tipo de personas, pero muchas veces no es necesario mirar por la ventana para encontrar estas cualidades. A veces simplemente basta con mirar al espejo y uno puede encontrar estas cosas. Podemos hallar soberbia o arrogancia en nosotros. Tal vez en más de alguna ocasión nos hemos sentido superiores a otros, nos hemos dado preferencia respecto a otros, o hemos mirado en menos a otras personas, o incluso a veces hemos llegado a pensar que nuestra opinión, que lo que nosotros pensamos, puede llegar a ser mejor que los planes de Dios. Quizás en diferentes aspectos o en diferentes maneras hemos llegado también a ser soberbios, hemos llegado a ser tal vez arrogantes. El mal camino tal vez no siempre hemos andado de acuerdo a la voluntad de Dios. Tal vez muchas veces hemos pecado y tal vez sabiendo que lo que íbamos a hacer estaba mal y lo hemos hecho de todas maneras. Habla acerca de la boca perversa. No necesariamente quiere decir hablar obscenidades, hablar en doble sentido o decir groserías. Una boca perversa es aquella boca también que chismea, que habla mal de los demás o que con sus palabras hiere a otras personas. Entonces, no necesariamente tenemos que irnos al extremo de ciertos actos, sino que a veces con cosas que uno puede llegar a pensar que son cosas superficiales, que no hacen tanto daño, pero realmente sí dañan. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que llegar también a aborrecer tal como lo hace Jehová y evitarlas a toda costa. ¿Por qué? Porque nos interesa realmente su opinión. Nos interesa realmente querer agradarle en todo lo que nosotros podamos. Otro pasaje que nos habla acerca del temor de Jehová lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nosotros ya vimos esta primera parte la semana pasada. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hablamos acerca de qué es el temor de Jehová. Hablamos de a qué se refiere también con que esto es el principio, ¿cierto? Los primeros pasos, el fundamento, la brújula moral acerca de cómo vivir una vida sabia. Pero ahora nosotros nos encontramos con la segunda parte que dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Uno puede encontrar a muchas personas, a eruditos, a científicos, a profesionales, a personas con mucha inteligencia, con mucho conocimiento, pero a la misma vez no tienen un temor del Señor. Entonces, todo ese conocimiento que tienen, toda esa inteligencia que han adquirido, no les servirá de nada en el día del juicio, porque no es lo más importante. Son cosas útiles, sí, son cosas buenas, pero no es lo más importante y no les va a ayudar en el día del juicio, porque no hay un temor, porque no hay una reverencia, no hay una apreciación por el Señor. Y también podemos encontrar a otras personas que tal vez ni siquiera alcanzaron a terminar el colegio, o personas que apenas saben leer, pero sí escucharon el Evangelio, sí creyeron a Dios y sí obedecieron al Evangelio porque creyeron en que Jesús podía salvar sus vidas y por eso les interesa tanto llevar una vida que pueda honrar y glorificar a Dios. Y tal vez estas personas que para los ojos humanos pueden ser ignorantes, sobre todo comparada con otras personas con mucha inteligencia y conocimiento, pero realmente estas personas son mucho más inteligentes que aquellas en este sentido espiritual, en que realmente han reconocido que necesitan de Dios. En cambio, tal vez otras personas se pueden llegar a sentir un poco más activa o más autosuficiente y que no necesita realmente de Dios.
Pero la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento, la verdadera inteligencia se basa en el conocimiento del Santísimo. Recordemos, hermanos, cuando hablamos de conocer en las Escrituras, no se refiere solamente a saber información. No es que nosotros sepamos algunos pasajes bíblicos, no se refiere a que nosotros sepamos asuntos doctrinales, cómo ser salvo, qué es la fe, qué es el bautismo o quién es Dios. Cuando nosotros hablamos de conocimiento del Santísimo, hablamos de una relación estrecha. Conocimiento implica un conocimiento profundo e íntimo. Entonces, lo que es realmente sabio, lo que realmente es inteligente es llegar a conocer a Dios de una manera íntima, tener una relación con Él, tener un compañerismo con Dios, en que nosotros anhelamos y amamos y disfrutamos orar, disfrutamos cantar, disfrutamos escuchar a Dios a través de su palabra. Es una relación de amor que hay. Y eso realmente nos va a dar inteligencia, inteligencia espiritual, una inteligencia tal que nos ayude a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero además que nos ayude también a tomar buenas decisiones en todo ámbito de nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en la relación con los padres, con los hijos, en el trabajo, en todo sentido. En Proverbios capítulo 10, versículo 27, dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y nuevamente, entendamos que cuando se dan estas palabras, vemos estas cosas en los proverbios, recordemos que son dichos de sabios, pero de cosas como generales. Son generalidades que hablan los sabios. Son, son proverbios, ¿cierto? Son palabras que escriben, son consejos que dan de acuerdo a la observación que han tenido respecto a la vida. Y que por lo general, si se sigue esta sabiduría, entonces dice que por lo general se aumentarán los días. Y por lo general, los impíos viven menos. Tal vez una persona que esté involucrada, no sé, en temas de drogadicción, en temas de bandas criminales, por ejemplo, está mucho más expuesta también a vivir menos. Pero incluso lo podemos considerar de acuerdo a aumentar nuestros días a tal punto que sean eternos. Cuando nosotros tememos a Dios y nos preocupamos de servirle correctamente, vamos a vivir eternamente y una vida realmente plena, una vida que realmente estemos gozosos y felices. Entonces es importante también que nosotros entendamos este principio. El temor de Jehová dice que aumentará los días. Puede ser que nos permita vivir más aquí en la tierra y sobre todo nos va a permitir vivir una vida plena, pero junto a Dios. Hay un gran beneficio entonces cuando uno tiene un temor del Señor, pero no debe ser el factor principal o la causa de nuestro temor. No debemos nosotros mostrar este temor para buscar un beneficio, sino que nosotros tememos a Dios porque nosotros entendemos que Él es digno de nuestra reverencia. Él merece que nosotros le respetemos y que nosotros le valoremos, admiremos y amemos. Otro versículo que nos habla acerca del temor del Señor está en el capítulo 14, versículo 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces, si alguien realmente teme a Dios, ¿cómo va a ser su caminar? ¿Cómo va a ser nuestro andar si realmente tememos a Dios? Dice que va a ser recto. Por lo tanto, acá nos dice cómo se puede demostrar que realmente tememos a Dios. Porque alguien puede decir, no, yo temo a Dios. Yo realmente tengo un temor por Él, realmente yo le respeto, realmente me importa lo que Dios piensa. Entonces, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo evidenciamos que realmente nosotros tenemos este respeto y esta admiración por Dios? Acá dice el versículo, por caminar en rectitud. Y de esa manera entonces se va a demostrar que nosotros realmente tenemos un temor por Dios. Y la pregunta es para nosotros, para que la meditemos en nuestra vida. ¿Tememos realmente a Dios? ¿Tenemos realmente este respeto reverente por Él? ¿Nos interesa realmente agradarle y hacer su voluntad? Porque es muy fácil llegar a decir, no, yo realmente temo a Dios. Pero esto se ve por los hechos. Es como, por ejemplo, en el amor. Es fácil llegar y decir, no, yo amo
a mi esposa o amo a ciertas personas, pero esto realmente se va a ver en los actos, en cómo yo soy con esa persona, si realmente yo, no sé, me cuido, estoy preocupado, me interesa poder ayudar y finalmente con hechos concretos. Entonces, Jesús también dijo una vez, si me amáis, guardad mis mandamientos. No todo el que dice Señor, Señor, ¿cierto? Significa que es el que va a entrar. O no todo el que dice Señor, Señor, significa que realmente está haciendo la voluntad de Dios. No basta simplemente con decir que uno hace ciertas cosas o con mostrarse tal vez de alguna manera. Es realmente con los hechos sinceros que nacen del corazón querer servir a Dios. En el versículo 26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Versículo 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En el versículo 26, nosotros vemos que en el temor de Jehová dice que hay una confianza fuerte, uno está seguro, está protegido en los brazos de Jehová cuando tiene este temor reverente hacia Él. Ahora, ¿querrá decir eso que acaso nunca vamos a enfrentar adversidades? ¿Que aquella persona que teme a Dios nunca va a pasar por momentos difíciles? No, entendemos que no se refiere a eso. Nosotros sabemos que en algunas oportunidades vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar momentos difíciles y adversos en nuestras vidas, como todas las personas finalmente. Todos en algún momento enfrentamos momentos duros, momentos muy difíciles y también otros momentos buenos. Pero acá dice que cuando uno teme a Dios, cuando uno realmente está haciendo su voluntad, encuentra una confianza en Él. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Si nosotros leemos sin perder este pasaje de Proverbios en Salmos capítulo 1, versículo 6, que es un pasaje muy conocido, Salmos 1, versículo 6, nosotros vemos que el salmista dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, Jehová dice que conoce el camino de los justos. Y cuando hablamos de conocer, hablamos de un conocimiento íntimo, ¿cierto? Como dijimos hace un momento, un conocimiento profundo respecto a alguien. Entonces, en este caso, Dios conoce íntimamente el camino de los justos. Dios está muy involucrado en nuestras vidas. Por lo tanto, todo lo que pase en nuestras vidas está bajo el control de Dios. No significa que todas las cosas que pasemos, Dios las envía, pero sí nosotros estamos constantemente bajo el control de Dios. Por lo tanto, en cualquier momento, si Él así lo quiere, puede parar ese sufrimiento. Siempre Dios tiene propósito para nuestras vidas. Él quiere enseñarnos algunas lecciones, quiere que también nosotros aprendamos a confiar más en Él, que depositemos nuestro corazón en Él, que conversemos más con Él. Tal vez nosotros las veces en que más conversamos con Dios, en que más dependemos de Él o sentimos que dependemos de Él, son en las pruebas, en los momentos difíciles. Y tal vez muchas veces es necesario que padezcamos para acercarnos más a Él, para reconocer que no podemos por nosotros mismos, pero que sí podemos con la ayuda de Dios, que sí podemos enfrentar cosas que nosotros pensábamos que no podíamos, pero ahora entendiendo que Dios está con nosotros, está a nuestro lado, nos damos cuenta de que sí se pudo enfrentar estas cosas. Por eso, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, porque aunque yo pase por momentos duros y difíciles en mi vida, sé a quién sirvo. Como yo respeto a mi Dios, porque llego a entender quién es Él. Yo respeto a mi Dios y le amo y tengo una reverencia hacia Él, porque yo sé que Él es fiel, porque yo sé que Él es bueno y sé que Él me ama. Y por ese amor que Él tiene hacia mí, yo puedo estar seguro y tranquilo, ya sea que esté pasando un buen momento en mi vida o un momento muy duro, o tal vez el momento más difícil y crudo de mi vida, puedo estar confiado sabiendo que Dios me va a ayudar. Esa es la diferencia, hermano. No es que no vamos a padecer o no es que no vamos a pasar momentos difíciles. Sí los vamos a pasar y tal vez mucho, pero como yo confío en mi Dios, sé entonces que estoy seguro y sé que voy a salir adelante. Eso no quiere decir que yo no voy a sufrir, que si estoy pasando por un momento difícil, no quiere decir que no voy a llorar o que no se va a doler mi corazón o que no me voy a desesperar tal vez en algún momento, sino que a pesar que yo esté en esa situación, sé y confío plenamente en que en algún momento voy a dejar de sufrir, en algún momento saldré adelante, porque estoy en los brazos de Dios. Y esperanza tendrán sus hijos.
El temor de Jehová es algo que da consuelo para nosotros, pero también para otras personas, porque un hogar que esté fundamentado bajo el temor del Señor es un hogar donde hay paz, es un hogar donde hay eh, amor, es un hogar donde hay respeto. ¿Por qué? Porque como todos los miembros del hogar quieren reverenciar a Dios, quieren mostrarle un respeto y quieren honrarlo, entonces el esposo va a ser un buen esposo con su mujer, la va a amar, ¿cierto? La va a cuidar, la va a tratar bien. La esposa también va a amar a su marido, va a querer también ser una buena ayuda con él, se van a querer complementar. Si tienen hijos, ambos van a querer también educar a sus hijos correctamente, ambos van a querer amar a sus hijos, ambos van a dar un buen trato a sus hijos, así también los hijos hacia los padres. Le respetarán, le amarán, le obedecerán y eso finalmente va a ayudar a que un hogar esté ordenado. Y el hogar se transforma en un lugar ameno, un lugar feliz, un dulce hogar que da felicidad y satisfacción estar en ese lugar. Se convierte en un refugio para cuando se atraviesan por adversidades. Se convierte en un refugio cuando quizás en el trabajo, quizás en el colegio, en la universidad o donde sea que estemos afuera, enfrentemos momentos duros, enfrentemos tal vez burlas o desprecios o diferentes tipos de situaciones difíciles, pero llegamos a nuestro hogar y encontramos alivio, porque está ordenado de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el temor de Jehová llega a ser algo súper bueno para nosotros personalmente y también para las personas que nos rodean. Y el versículo 27 está mucho más claro. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida. Imagínese usted en medio de un desierto que ha caminado por largo tiempo, con mucha sed, con mucho calor, ya tiene la lengua prácticamente pegada en su boca, al paladar. Y de repente en el camino encuentra un manantial, ¿cierto? Aguas que están frescas, eh, aguas que están, ¿cierto?, más frías y que nos refrescan internamente, aguas dulces. Entonces, esas aguas, ese manantial, ¿qué va a hacer? Va a refrescar nuestro espíritu, porque estábamos muy cansados, estábamos ya muy agobiados con el calor que sentíamos, con la sed. Entonces, bebemos esa agua dulce y fresca y además de renovar nuestro cuerpo y nuestra energía, también va a renovar nuestro espíritu, porque eso también repercute en el ánimo. Entonces, esa es la idea que debemos tener también del temor de Jehová. Llega a ser un manantial de vida, una vida abundante, llega a refrescar nuestras almas, porque podemos evitarnos también muchos problemas, podemos evitarnos caer en muchos errores, en muchas malas decisiones de las cuales nos podíamos arrepentir. Entonces, es algo que refresca nuestras vidas y también refresca la vida de otras personas. Es algo que produce alegría, restaura nuestro gozo, el temor del Señor. Y finalmente dice, para apartarse de los lazos de la muerte. Nosotros vivimos en un mundo peligroso, vivimos en un mundo en donde reina Satanás. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha no es contra las personas, no es contra su jefe, no es contra su vecina, que quizás habla mucho de usted o habla mal de usted, no es contra su familia, que tal vez le hace la vida imposible, no es contra personas que le hacen daño, no es contra su marido, no es contra sus hijos, no es contra las personas, no es contra el gobierno. Nuestra lucha verdadera es contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Entonces, este mundo es muy peligroso, tiene muchas trampas, trampas que ponen los hombres y sobre todo trampas que pone Satanás. En varias ocasiones va a intentar hacernos caer, en varias ocasiones va a tratar de que nosotros abandonemos nuestra fe, va a querer atrapar a los jóvenes, porque somos más ingenuos, porque necesitamos mucha más experiencia y es más fácil que caigamos. A los simples, ¿cierto? A los insensatos. Y tal vez nosotros, a pesar que no todos seamos jóvenes de edad, pero tal vez sí somos jóvenes en el Evangelio, tal vez sí somos jóvenes en Cristo, y también es fácil que nosotros podamos caer, aunque uno sienta que no, porque a veces uno llega a pensar, no, a mí no me va a pasar, porque yo sí soy más constante, yo sí me lo tomo en serio, pero no sabemos. Las artimañas de Satanás pueden ser tan bien pensadas, tan elaboradas, que puede incluso caer hasta la persona más firme. Por eso nos dice las Escrituras, el que está firme, o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque todos en algún momento podemos caer.
Entonces, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es importante entonces, hermanos, que nosotros estemos siguiendo la sabiduría de Dios, que nosotros sigamos un camino. Recordemos, el temor del Señor es la brújula moral que nos va a guiar a nosotros a decidir sobre qué camino ir o en qué camino nosotros tenemos que conducir nuestra vida. El temor del Señor es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder dirigir a los hijos, es lo que nos va a poder ayudar dirigir nuestros matrimonios, nuestros hogares, es lo que nos va a poder ayudar también a aconsejar a los nietos, a los primos, a los amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a cualquier persona. Entonces es muy importante que nosotros apreciemos realmente a Dios, amemos realmente a Dios y valoremos a Dios, a Él como su persona, porque lo que Él tiene para decirnos es muy importante. Por eso entonces, hermanos, no dejemos de escuchar al Señor, sigamos estudiando cada día. Si nos damos cuenta, siempre volvemos a lo mismo. Es necesario que estemos estudiando constantemente la palabra de Dios, porque tenemos que conocer más de Él. Es la única forma en que vamos a temerle realmente. Es la única forma en que vamos a respetarlo y reverenciarlo más. Cuando comencemos a conocerlo, pero no a escuchar o saber de Dios, sino que conocer a Dios. Puede ser que tal vez usted haya escuchado algunas cosas de mí, pero no me conozca. Pero sí es diferente cuando ya nosotros comenzamos a conversar y a tener una relación, a compartir mucho más seguido, y de esa manera comenzamos a conocernos. De esa misma manera también tenemos que aplicarlo con Dios. No solamente oír de Dios, no solamente conocer acerca de Dios, sino que conocer a Dios íntimamente. Y eso lo va a lograr uno, participando de los estudios bíblicos, participando de la adoración que hacemos con la iglesia, estudiando las escrituras cada día, meditando en ellas, reflexionando día a día en las escrituras, orando a Dios cada día, en cada instante, mantener una conversación constante. No es solamente algún momento del día que nosotros apartemos para arrodillarnos y conversar con Dios, sino que puede ser en todo momento. Usted está haciendo tal vez otra cosa y conversando con Dios. Puede ser que usted esté lavando la loza y está conversando con Dios, está orando, o escuchando himnos, o escuchando algún estudio bíblico. Buscar momentos, instancias en las cuales nosotros podamos compartir con Dios para llegar a conocerle íntimamente. Que lleguemos a tal punto que lleguemos a disfrutar cada vez que oramos, cada vez que aprendemos de las Escrituras. Que no sea simplemente porque tenemos que hacerlo, que no sea algo que lo sintamos como una imposición, sino que es algo que nosotros busquemos, anhelemos hacer, buscar a Dios, estar con Él, amar y disfrutar. Y eso nos va a ayudar a que sin darnos cuenta comencemos a ser más sabios y nuestras decisiones serán mucho mejor. Nuestras vidas serán mucho más felices, porque así Dios lo ha prometido. Serán mucho más felices porque tendremos una relación con Él. Y eso es el principio de la sabiduría y eso es lo que es el temor del Señor. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga.